hermanos, gracias por estar conectados en este momento a esta transmisión, a este video que para nosotros es nuestra celebración dominical, poder compartir con usted el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que bendiga su vida, un mensaje que pueda animarle, edificarle y exhortarle en este tiempo. Y creemos que es un mensaje también que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón también para compartir con toda la iglesia. Así que bienvenidos a todos los hermanos y gracias a los amigos que también nos ven por este medio. Oramos al Señor para que Dios sea en sus vidas y sea con sus familias en todo momento. El mensaje de hoy será: somos deudores de Dios. Y tiene como base bíblica el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, de los versos 17 hasta el 31, que vamos a dar lectura en este momento. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Tenemos aquí narrado el encuentro de Jesús con un joven. Y aquí hay una pregunta, quizás la pregunta del millón. Este era un joven reverente porque cuando ve a Jesús, dice la Biblia que se arrodilló frente a él, hincó su rodilla y se arrodilló frente a él, y usa esta palabra que para algunos define quién era Jesús. Le dice maestro y le agrega un calificativo más, le dice maestro bueno. Y aquí me pone a pensar, este joven
se encuentra con Jesús y tal vez tenía muchas preguntas. Y pensé, ¿qué preguntan los jóvenes? ¿O qué preguntas tienen los jóvenes en su cabeza? Y quiero leer un texto que vino a mi mente cuando escuché esto. Joel capítulo 2, verso 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué interesante este versículo del profeta Joel. Vuestros jóvenes verán visiones. Y yo creo que una de las preguntas que tienen los jóvenes y que la mayoría de la juventud se hace en su cabeza son preguntas con relación al futuro, a lo que va a pasar mañana. De hecho, muchos jóvenes se preocupan, bueno, ¿a dónde va a ir nuestro planeta después de tanta contaminación? Y de hecho se están levantando muchos jóvenes científicos, y no solamente científicos, ingenieros, arquitectos, chicos que quieren aportar algo a esto de la contaminación del planeta, porque están preocupados del futuro, porque están pensando, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros mañana? ¿O qué va a pasar con mis hijos mañana? Hay muchas preguntas que tienen los jóvenes. Y creo firmemente que una de las más importantes es sobre asuntos espirituales, sobre asuntos del reino de los cielos. Y es el caso de este joven que le pregunta a Jesús, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo alcanzo la vida eterna? ¿Cómo encuentro, en otras palabras, cómo encuentro la salvación? ¿Cómo encuentro la salvación de mi alma? De hecho, tal vez hay muchos jóvenes que nos están viendo y tal vez se preguntan lo mismo: pastor, en medio de esta situación que estamos viviendo, ¿alguien podrá ser salvo? ¿Alguien podrá llegar hasta el reino de los cielos en verdad? Después de la muerte hay vida. Dios nos recoge cuando partimos de esta tierra. Y yo creo que a medida que vayamos hablando, estas preguntas van a ser respondidas. Si tienes una pregunta y tú puedes hacerlo, puedes escribirnos por interno a las redes sociales para que podamos conversar contigo. Si tienes alguna pregunta difícil, algo que de pronto no entiendas en el plano espiritual, estamos para ayudarte. Y a todos esos jóvenes les exhortamos a que si tienen alguna pregunta, la hagan hoy. Este joven tuvo una pregunta y algo interesante que él entendía sobre el reino de los cielos era que él pensaba que esto era como una herencia. En otras palabras, como que le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuál será mi herencia? ¿O qué ventaja voy a sacar de esto? Y aquí tenemos nosotros la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: primero, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Cuando Jesús comienza a responder a este muchacho, yo creo que le trata de enseñar que todos los seres humanos tenemos una deuda con Dios, que de alguna manera nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque hay algo que le debemos y a veces no lo sabemos. Esta actitud de Jesús o estas palabras de Jesús diciéndole: ¿por qué me llamas bueno? Tal vez nosotros lo percibiríamos como que Jesús no es bueno. ¿Por qué Jesús le dice: mira, no me llames bueno, solamente hay uno bueno y ese es Dios, ese es mi Padre celestial? Y yo me pregunto en este momento, en este mundo, ¿quién es verdaderamente bueno?
Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir: pastor, yo sí soy una persona recontra que buena, soy una persona en extremo buena, pero ¿desde qué perspectiva? ¿Desde tu punto de vista? ¿Desde el punto de vista de los demás? ¿Desde el punto de vista de Dios? ¿Desde el punto de vista de la Biblia? ¿Desde qué punto de vista eres bueno? Tal vez sea desde el punto de vista de tus amigos, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, y digan: bueno, esa persona es muy buena, esa persona no mata ni una mosca. Y yo vuelvo a repetirme esto: ¿quién es verdaderamente bueno? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Podríamos decir que no hay nadie bueno en esencia. Que todos guardamos algún pecado, que todos tenemos alguna falla, que todos cometemos errores y de vez en cuando nos portamos mal. ¿Qué quiere decirle Jesús con esto? Mira, no me llames bueno, el único bueno aquí es mi Padre. Hay dos palabras que hay que diferenciar: ninguno. La primera es ninguno. Jesús le dice: ninguno hay bueno. Cuando Jesús utiliza esta palabra ninguno en el griego, significa nadie, pero la palabra ninguno significa nadie en el sentido de que ningún hombre, ninguna mujer. En otras palabras, él está afirmando que en esta tierra no existe alguien que sea bueno, totalmente bueno. Ninguno, dice la palabra. Nadie, nadie. Pero también usa otro término que es parecido y dice: sino solo uno. Cuando utiliza la palabra uno en griego, significa o da a entender o quiere referirse a Dios. El único bueno es Dios. No hay nadie como Él. Ahora, si tú y yo entendemos la naturaleza de Jesucristo y que Él y el Padre son uno solo, entenderíamos que Jesús está diciendo por un momento: como ser humano no hay nadie bueno, pero como Dios, como hijo de Dios, solo hay uno bueno. Por eso nosotros entendemos que la Trinidad nos enseña que son tres personas y un solo Dios. Ese solo Dios es bueno en esencia. Su misericordia, su bondad, su amor es una en esencia. Él es, en otras palabras, todo lo bueno que puede existir en el mundo, en el universo. Él es bueno. Y quiero que recuerdes esto, porque en estos momentos tenemos que recordarlo. Que Dios es bueno, que Dios es bueno todo el tiempo, que todo el tiempo Él es bueno. Y gracias a Dios por eso. Ahora hay una pregunta también que hay que hacernos aquí. Si tenemos una deuda con Dios, si tenemos una deuda, y esta deuda comienza con aprender a saber si nosotros somos buenos, quisiera que leas conmigo en Romanos capítulo 15, verso 26. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. ¿Qué significa esto? ¿Quieres ser bueno? Y aquí nos plantea algo tan sencillo: comparte lo que tienes con los demás. Dice aquí la Biblia que en Jerusalén estaban pasando por una situación de extrema dificultad en lo económico, pobreza. Pero en dos lugares gentiles hicieron una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y Pablo dice
literalmente aquí, que a ellos les pareció bueno. En otras palabras, ellos sintieron que lo que estaban haciendo estaba bien hecho. Tenía un propósito bueno. No estaba motivado por las apariencias, no estaba motivado por saber quién daba la mejor ofrenda, no estaba motivado para ver quién daba mayor cantidad de dinero, estaba motivado o estaba fundado en el amor y la solidaridad. Estaba fundado en hacer bien las cosas. Ser bueno es eso. Pero hay otra pregunta. Esta es una parte nomás de lo que Jesús le dice a este muchacho, a este joven. Verso 19. ¿Los mandamientos sabes? Mire, una pregunta que le hace Jesús. ¿Los mandamientos sabes? Y le enumera algunos mandamientos. Dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y tenemos que analizar este versículo bien porque pareciera que hubiera una trampa en ese versículo. Si usted puede buscar en estos momentos en su Biblia, Éxodo capítulo 20, los primeros versículos, usted se dará cuenta de algo. No adulteres, mandamiento. No mates, mandamiento. No hurtes, no robes, mandamiento. No digas falso testimonio, mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, mandamiento. Pero no aparece en la Biblia, no defraudes. Qué interesante. Jesús le menciona unos mandamientos, pero en medio de esos mandamientos le dice, no defraudes. En otras palabras, como que le dice, no tengas deudas con Dios. No está hablando de defraudar a una persona, le está hablando de defraudar a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos defraudado a Dios? ¿Lo has hecho tú? ¿Lo he hecho yo? Cientos de veces tal vez. Cuando hemos cometido un pecado y sabemos que eso no le agrada a Dios y lo hemos hecho y después nos sentimos culpables, nos sentimos compungidos, nos sentimos tristes, pero lo hicimos. Qué interesante este detalle. Yo no lo había leído y caí en cuenta esto en un estudio bíblico. No defraudes, le dice Jesús a este muchacho. Ahora, Jesús no usa la palabra Dios allí, pero le dice no defraudes, no te metas en deudas. Ahora, ¿cómo podría un joven rico meterse en deudas? Si tiene dinero, si es rico, parece que no concuerda. Él le responde en el versículo 20. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todos los mandamientos he guardado, y la palabra aquí no es juventud, es niñez. Desde niño todo esto lo he guardado. Y cuando usa la palabra guardado en griego, significa todo lo he hecho con celo. Lo he hecho con mucho cuidado. Qué interesante que exista un niño y un joven que guarde también los mandamientos de Dios con especial cuidado. Porque este joven reconoce, Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud o desde mi niñez. Todo esto. No entendió que aún siendo rico, mantenía una deuda muy grande con Dios. A veces tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener toda la seguridad del mundo, puedes tener todos los bienes del mundo, pero si tú no te pones a cuentas con Dios, solamente serás un hombre rico. Para con el mundo, para con la gente, para contigo, pero no para con Dios.
Por eso es que Jesucristo dijo que debemos nosotros esforzarnos en acumular no las riquezas de este mundo, sino las riquezas espirituales allá en los cielos, que van a ser tomadas en cuenta. En el versículo 21. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Primero, y esto es importante, dice la Biblia, Jesús mirándole, le amó. ¿Sabes que Dios te ama? Dios me ama. Dios nos ama. Y Dios siempre va a tener esa mirada de misericordia, esa mirada de amor para con todos nosotros. Aunque nos equivoquemos, aunque pensemos que las riquezas son todo en nuestra vida, aunque amemos las riquezas, porque ese era el problema de este muchacho. Dios igual nos ama. Dios nos mira con ojos de amor. Desde que Él puso sus ojos en ti, déjame decirte que Él te amó. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Siempre Dios te ha amado. Y me temo no equivocarme al decirte que te ha amado desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde que fuiste concebida o concebido, Dios te amó. Y Dios te ha separado para algo grande, para un propósito eterno. Dios te ha guardado hasta ahora porque te ama. Le dice, una cosa te falta. Una cosa te falta. ¿Y qué era lo que le faltaba? Le dice, vende todo lo que tienes. Qué tremenda esta palabra. Imagínense que el mismo Jesús le diga a usted, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Creo que en la posición de alguien casado, de un matrimonio que tiene esposa e hijos, no creo que Dios le pida eso. Pero a un joven soltero, a un joven que está aprendiendo y está comenzando la vida, Dios tal vez le puede decir eso. Vende todo lo que tienes y sígueme, porque tiene tiempo. El apóstol Pablo lo dijo también. Mejor es que se queden solteros o solteras para que sirvan a Dios de manera más libre, de manera más comprometida. Pero dice la Biblia que también le dijo, dalo todo a los pobres. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. No solamente le dice, renuncia a tus bienes, entrégaselos a los pobres, sino que le dice, ven, sígueme, y usa esta famosa frase, toma tu cruz. Jesús ya lo había dicho en algún momento. El que no es digno del reino, el que no entiende cuáles son las demandas del reino, nunca tomará su cruz y lo va a seguir. Siempre pondrá un pero, siempre podrá decir, Señor, envía a otro, no me envíes a mí, Señor, no me des esta responsabilidad. Mejor dásela al pastor, dásela al líder, dásela a la esposa del pastor, a mí no. Pero déjeme decirle que Dios nos está diciendo a todos sus hijos, a todos los que creemos en Él, a todos sus discípulos, que vayamos, le sigamos tomando nuestra cruz. Y hoy es un buen día para recordarte. ¿Te acuerdas cuando tomaste la cruz de Cristo y lo seguiste? ¿Te acuerdas cuando renunciaste al pecado, al mundo y a Satanás y seguiste a Jesucristo? Este es el momento para volver a hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, yo vuelvo a tomar tu cruz. Si lo olvidé, si dejé a un lado tu cruz, Señor, hoy quiero volver a tomar tu cruz. Hay una linda canción de adoración que habla sobre encontrarse con Cristo en la cruz. Y dice este autor, quiero volver
a recordar aquel compromiso que hice contigo en la cruz, frente a la cruz, porque tú hiciste un compromiso frente a la cruz. Tú hiciste una promesa de fidelidad frente a la cruz. Tú le dijiste al Señor Jesús, hoy vengo tras de ti, hoy te sigo, hoy tomo mi cruz y voy detrás de ti. Tú lo hiciste, yo lo hice hace muchos años atrás. Y hoy es tiempo de volver a recordarlo de una manera que cause en nosotros un efecto de compromiso con Jesucristo una vez más. Si tú has estado apartado, hoy es el momento de que vuelvas a tomar tu cruz por amor a Jesucristo. Hazlo una vez más. Hay una reflexión final de Jesús. ¿Qué sucedió con este joven? Al escuchar las palabras de Jesús, dice el verso 22, él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué interesante. De rico feliz a rico infeliz. De rico alegre a rico triste. Y es paradójico porque alguien me puede decir, pastor, no hay rico infeliz, porque tienen plata, porque lo tienen todo, porque tienen todo recurso en sus manos. Déjeme decirle que eso no es la felicidad. El tener dinero, el tener recursos, el tener bienes, todo lo que quieras, no es la felicidad. Y aquí vemos el ejemplo de un joven que cuando se le dice vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, se entristece. Y Jesús, con esta imagen de este joven marchándose triste, lanza una reflexión. ¿Cuán difícil es que los ricos se salven? Y él lo describe así. ¿Cuán difícil es que los que confían en las riquezas se salven? El problema no es el dinero. El problema no es cuánto dinero tienes. El problema es que tú confíes en esos bienes, que tú confíes en esas riquezas, que tú ames esas riquezas, que tú ames al dinero. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí hay un problema. Jesús lo dice, qué difícil que es un rico, que es que un rico se salve. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque Jesús vino a romper muchos paradigmas. Y uno de los paradigmas que rompió Jesús es la concepción o la mentalidad judía. No tenemos nada en contra de los judíos, pero Jesús rompió una mentalidad judía. ¿Sabe cuál era esa mentalidad? La mentalidad judía era de que si tú eras rico, si tenías bienes, si eras prosperado, si tú tenías dinero, significaba que Dios estaba contigo. Pero si tú no tenías bienes y dinero, eras un pobre, un enfermo, un desventurado, la mano de Dios estaba en contra de ti. Y Dios, a través de Jesucristo, vino a romper eso. Vino a enseñarle a la gente que el problema no está en las cosas que poseen. El problema está en el corazón de ese muchacho, en el corazón de ese joven, que amaba más las riquezas que poder ayudar a sus prójimos. Ese era el concepto del judío y Jesucristo vino a romperlo, a decirle, miren, esto está mal. ¿Por qué aferrarse a lo material? ¿Por qué aferrarse al dinero? Hoy es tiempo de que nos desapeguemos de eso. Hoy es un tiempo formidable para que aprendamos a ser solidarios, para que aprendamos a compartir el pan. Yo sé que está escaso, yo sé que en muchos hogares no tienen, pero yo sé que aún en medio de la pobreza, aún en medio de la necesidad, aún en medio de los hogares más humildes, hay más generosidad. Porque déjeme decirle que los que más colaboraron con la ofrenda para Jerusalén fueron iglesias pobres. No tiene nada que ver el dinero. No tiene que ver con que seamos ricos.
es el corazón del ser humano. Y los discípulos se asombraron de estas palabras de Jesús. Ellos le dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién se salvará? Y Jesús responde estas hermosas palabras que también nos llenan de ánimo y de fe. Versículo 27. Mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lo que es imposible para los hombres, cambiar el corazón de un rico, no lo puede hacer un ser humano, no lo puede hacer un hombre común. El único que puede cambiar el corazón de alguien rico es Dios, es Jesús. Nosotros no podemos cambiar a las personas, por más que lo intentemos, por más terapia que usemos, por más palabras de aliento que le pongamos, no podremos cambiar a nadie si Dios no lo hace. Y los discípulos se asombraron y dijeron: bueno, entonces ¿quién podrá ser salvo? Jesucristo le dijo: Dios lo puede hacer. Hay una pregunta final. Hablamos de una deuda que todos tenemos y que tenía este muchacho, porque se fue con esa deuda, porque se alejó triste, se fue con esa deuda, le quedó debiendo a Dios. La pregunta es: ¿cómo pagaremos la deuda? La deuda que tenemos con Dios, la deuda de responder a su llamado. Porque déjame decirte que si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, tú tienes una deuda con Dios. Y para los que ya lo recibieron, si tú no has obedecido la voz de Dios en algún mandato que Dios te da como responsabilidad de obediencia y tú no lo has hecho, estás en deuda con Dios. Así como lo hizo Jonás, que no quería ir a Nínive. Él tenía una deuda con Dios, pero finalmente él la pagó, él la cumplió. ¿Cuántos cristianos hay en sus casas que no han cumplido con Dios? Que siguen manteniendo una deuda con Dios. Una deuda de servicio. Una deuda no solamente de dar a los pobres, no. De tomar la cruz de Cristo, de volver a tomar la cruz de Cristo, porque hace rato que dejaste la cruz tirada por algún lugar y hoy tienes que volver a tomarla. Esa es tu deuda. Pero ¿cómo vamos a pagar esta deuda? Dice la Biblia que Pedro, en el versículo 28, comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro da la respuesta: lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti. Y de hecho esa era la verdad. Cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, Él solamente, ¿qué les dijo? Ven y sígueme. Y dice la Biblia que al instante, dejando las redes, dejando el banco de los impuestos, dejando, la familia, les siguieron. Y Pedro le recuerda a Jesús eso: lo hemos dejado todo por ti. Te hemos seguido a ti. Y quiero leerles un pasaje en Filipenses, capítulo 3, versos 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para pagarle la deuda a mi Señor. ¿Sabes cuál es esa deuda también? Es la sangre de Jesucristo, que no tiene precio. Esa deuda, esa sangre que compró y limpió tus pecados. Eso no podemos pagar. Es una deuda que vamos a cargar con el Señor por siempre. Por eso es que cuando nosotros le abrimos el corazón y lo recibimos, estamos dando paso a cumplir con esa deuda.
a renunciar, como dice el apóstol Pablo, a todas las cosas, a tenerlas por basura. O sea, en un segundo plano. Algunos usan una palabra muy fuerte, como estiércol, tenerlo como algo sucio o algo sin importancia, por amor a Cristo, para ganar aquellas cosas espirituales que no se ven, porque las físicas se quedan aquí. ¿Qué quiso decir Pedro con estas palabras? Señor Jesús, nosotros dejamos todo por ti y te seguimos. ¿Cómo termina este pasaje? Verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero dice algo interesante, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Si tú te pones a cuentas con Dios, si tú pagas esa deuda eterna, este pago, quiero aclarar, este pago no tiene nada que ver con un sacrificio, con sangre, no. Es solamente responder a lo que Dios ya hizo, responder a su amor. ¿Cómo vas a responder a ese amor? Y yo te tengo una buena noticia. Jesús dijo, aquí hay una recompensa para ti. Y no es que se nos abran los ojos y diga, ay, aquí dice que va a recibir casas, va a recibir bienes. No está hablando de dinero, no está hablando de posesiones. Cuando nosotros decidimos entrar en el ministerio bajo el llamado de Dios, porque Dios es el que llama, Jesucristo es el que llama, el Espíritu Santo te lo confirma, nosotros dejamos padre y madre. Nosotros dejamos la comodidad de nuestra ciudad y nos fuimos a servir al Señor acá en Lomas de Sargentillo. Lo dejamos todo. Comodidades, bienes. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha bendecido con más de 200 casas. Más de 200 hermanos y hermanas. Más de 200 padres y madres. Más de 200 hijos e hijas. Más de 200 terrenos. Porque déjeme decirle que, mi querido hermano, su casa es mi casa. Mi casa es tu casa también. Y nosotros lo recibimos hoy. No el dinero, no un bien, no un bien inmueble. Es que cuando tú le sirves a Dios, tú te vas a encontrar con padres, tú te vas a encontrar con hermanos, tú te vas a encontrar con hijos, tú te vas a encontrar con amigos, tú te vas a encontrar con casas donde poder estar, donde poder llegar. Encontrarás hospitalidad, amor, encontrarás sustento. Por eso es que yo te pido en esta hora, Iglesia Betel, compartan con aquellos que no tienen. Comparte con aquellos hermanos que viven en tu cuadra. Si tienen alguna necesidad en lo posible y tú tienes cómo suplirla, háganlo ahora. Y de esa manera paguemos la deuda que tenemos con Dios. Porque a Él nunca le podremos pagar. Pero sí le podremos pagar con uno de esos pequeñitos, con uno de esos necesitados, con uno de esos hermanos que están en pobreza, o con algún vecino que esté pasando por necesidad. No importa si sea cristiano, católico o de cualquier fe o religión. Lo importante es que aprendamos a compartir y que hay una recompensa. Pero Jesús termina diciendo algo muy interesante. Verso 31, y con esto termino. Pero muchos primeros serán últimos, postreros, y los postreros o los últimos serán primeros. ¿Qué quiso decir con eso Jesús? Y yo voy a usar la palabra que usan algunas versiones de la Biblia.
importantes. Y lo voy a leer así. Pero muchos importantes serán postreros, y muchos postreros serán importantes. ¿Qué quiso decir Jesús? No se desesperen en ser importantes. No se desesperen en ser los primeros, porque eso no es lo importante de la vida. Eso no es lo único de la vida. Aprendan a llegar en el lugar que les toque, porque Dios les va a dar el privilegio y el honor de ser reconocidos. Por eso Jesús habló de una parábola. ¿Se acuerda de la cena? Y aquellos que llegaron en último lugar fueron llamados adelante, y aquellos que se sentaron adelante fueron mandados hacia atrás, porque los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. No te preocupes, no te desesperes en ser el más importante en el reino de los cielos. Cumple tu labor, cumple tu trabajo, toma tu cruz y sigue. Paga esa deuda que tienes con Dios. Si no lo has hecho, en este momento recibe a Jesús como tu Salvador. Y si eres cristiano y no le has servido a Dios, cumple ahora con servirle, con hablarle a otros de Jesucristo, con usar este tiempo que Dios te ha dado para enseñarles a otros que Dios los ama, que Dios tiene un propósito para el mundo entero con esta situación que estamos viviendo. Paga tu deuda. Paguemos nuestra deuda. Por eso Jesús dijo, no defraudes. No es un mandato que está en la Biblia, pero también la Biblia nos enseña a que no seamos deudores de nadie. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios ponga en tu corazón el deseo de hacer y obedecer la palabra de Dios en tu vida. Gracias, Padre, te damos. Y queremos terminar con una alabanza. Una alabanza que se titula ¿Con qué pagaremos? Es un himno muy hermoso y quiero dejarlo para que ustedes lo escuchen y meditemos finalmente por qué Jesús habló con este joven rico y le dijo, no defraudes, no me defraudes, porque Dios te está diciendo hoy lo mismo. No me defraudes, no me debas nada. Entrégame tu corazón, que con eso yo estoy pagado. Entrégame tu vida en servicio, con eso estoy pagado. Entrégame tu ser, toma tu cruz, ven y sígueme. Con eso estoy pagado, dice el Señor, porque estás haciendo la voluntad del Padre Celestial. Gracias, hermanos, gracias, amigos. Síganos por nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Alianza Betel y en Facebook Iglesia Alianza Betel. Esa es nuestra página. Y los que tienen y están conectados como iglesia en el WhatsApp pueden enviar sus mensajes. Y los jóvenes, les reitero esta pregunta. Si ustedes tienen algún interrogante, pueden escribirnos, pueden mandar sus cuestionamientos, pueden mandar sus preguntas para que nosotros podamos contestarlas. Gracias. Que Dios te bendiga y Dios te guarda. Escucha este himno maravilloso. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso? Dios te bendiga. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde
la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado